Bienvenidos a Educación y Cultura, magazine del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca. Aquí, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Yumbo, se cumplió la 21ª Asamblea General Federal de FECODE, con asistencia de delegados de todo el país, hablando acerca del futuro de la educación pública en tiempos del gobierno del cambio. También en Educación y Cultura visitamos la institución educativa Normal Superior de Cali y todo ello lo veremos en los siguientes minutos. Bienvenidos. Y aquí en la Asamblea General Federal de FECODE estamos con el señor presidente de la Federación, Carlos Rivas. Las expectativas, el balance, señor presidente, de lo que ha sido esta Asamblea General. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que el Valle del Cauca y Cali no es solo el epicentro de la salsa y de la modernidad, sino que también se volvió en el epicentro de la lucha y del levantamiento social. En esta asamblea vamos muy bien, estamos alrededor de 360 delegados oficiales, 240 compañeros fraternales, discutiendo política pública educativa, estatuto de la profesión docente, reforma estatutaria, pliego de peticiones para presentarle al gobierno del cambio y la transformación que ayudamos a elegir nosotros, y que cuando uno elige a los amigos, pues a los amigos se les exige más, y eso es lo que queremos con Gustavo Petro, que esa responsabilidad que planteó de la creación, ¿no es cierto?, de una sociedad del conocimiento, los maestros estamos listos y dispuestos. Los maestros somos la base fundamental de la defensa de la democracia, de la vida y de la paz. Nos la jugamos por el gobierno de Gustavo Petro, y ese acto nos parece que es un acto no solo democrático, sino de la necesidad de que haya esperanza, y sobre todo esperanza para los jóvenes de Colombia. El tema del financiamiento de la educación pública, tal como quedó establecido en la Constitución del 91, es uno de los temas vitales que ustedes han discutido. Bueno, ese es el aspecto más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en el 2001 FECODE perdió una de las peleas más grandes, y era que se venía manejando lo que tenía con la financiación de la educación a través del situado fiscal. ¿Qué era el situado fiscal? Que había una bolsa para educación, una para salud, un agua potable y para saneamiento básico, y nadie le podía meter la mano a esas bolsas. O sea que la corrupción no se podía meter. Lo que hicieron fue que cogieron las 4 bolsas, les metieron en una, y cuando había problemas de agua potable, saneamiento básico y de salud, le sacaban la plata a la educación, y perdimos 400 billones de pesos. Salud, educación, agua potable y educación perdió 200, y el resto de elementos que son básicos para la sociedad se perdieron, porque había una fórmula constitucional en la que decía que el 42.7 del presupuesto sería para agua potable, saneamiento, salud y educación, y de ese 42%, el 50% era para educación. Lo que hicieron fue una desfinanciación del sector educativo, y esa es la lucha que estamos dando. Estamos dando una lucha ahí para lo que tiene que ver con la educación pública. Ahí no estamos planteando lo que tiene que ver con los derechos y la dignificación de la profesión docente. Es uno de los saltos cualitativos más importantes para FECODE. Presidente, se habla de que este cuatrenio podría llegar a un 26%, esa financiación de los recursos públicos de la nación. Bueno, la idea podría ser un 26, pero le tenemos una propuesta al gobierno. Es que le quiero contar una cosa. FECODE tiene las mejores propuestas, porque antes hacíamos resistencia y oposición. Esas propuestas lo que hay que cogerlas y hacerles un labradito, diría yo, en filigrana, ¿no es cierto?, para decirle a Gustavo Petro. Sí, el 26% sería la posibilidad inicial, pero queremos decirle al gobierno de Gustavo Petro que dejemos las bases hacia 12 años, ¿no es cierto?, en una progresividad. Bueno, este gobierno que es de transición, pues va a tener una progresividad de 4 años. Bueno, respecto a una renovación del estatuto docente, ¿qué plantea FECODE? Bueno, el gobierno nos dividió también en el 2002, no solo la derrota económica, sino que nos sacó un nuevo estatuto 1278 sin consultarlo con nadie, para derrotar la unidad de los maestros y colocar un nuevo tipo de maestros con una nueva esclavitud desde el punto de vista pedagógico, con unas dificultades para ascender, y les quitó estabilidad laboral a los compañeros, pero tercerizó con unos nuevos maestros del 1278, y nosotros el 2277, muy bien lo ha planteado, vamos a buscar cómo unificamos un solo estatuto de la profesión docente para los maestros, para que no haya gente tercerizada. No tiene sentido que un maestro hoy tenga 20 años de ser provisional, pues la provisionalidad no es sino por 6 meses. Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirle a ese organismo internacional que nos ayude a blindar el derecho a la estabilidad de los maestros, y que saque, ¿no es cierto?, unas decisiones importantes, prioritarias, que nosotros, como en el caso concreto de Gustavo Petro, cuando fueron a quitar la alcaldía de Bogotá, lo que hizo fue que la Comisión Interamericana tomó unas decisiones y planteó
¿no es cierto?, un par y dijo, un momentico, aquí hay que tomar una decisión, estamos diciendo al gobierno nacional, a la Corte Interamericana, saquen unas medidas cautelares en las que diga al maestro no se puede mover hasta que el gobierno no convoque, ¿no es cierto?, a un nuevo concurso en el que los maestros tengan estabilidad. Si quisiéramos, ¿no es cierto?, queremos que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han equivocado. Usted no puede tener, hombre, 20 años de ser provisional, muy bien a los 6 años. Hoy tenemos una ventaja, los maestros tienen continuidad laboral y esa continuidad es lo que nos da la posibilidad de pelear por la estabilidad de los maestros. Por supuesto. Señor presidente, en el tema de lo que corresponde a salud, se habla de que el magisterio colombiano tiene la gran oportunidad frente a la reforma a la salud que el gobierno del presidente Petro, con la ministra en cabeza, plantean para el año 2023. Bueno. En ese sentido, ¿qué decir? La ley 91 de 1989 logró un régimen de excepcionalidad para los maestros, porque somos trabajadores excepcionales. Trabajamos con la inteligencia, el maestro todos los días está de pie, problemas de vena varice, problemas inclusive de salud mental para los maestros. Claro. Tenemos un régimen de excepcionalidad. Ese régimen de excepcionalidad quiere decir que no tenemos persistencia, ni cuotas, ni prepagos, ni absolutamente nada, porque necesitamos la mejor salud. Eso es carreta, la salud en Colombia es un negocio. Ahora nos querían quitar el modelo y entregárselo a las EPS y entregárselo a la salud prepagada, ¿no es cierto? Y PECODE lo que hizo fue una resistencia. Este que es el gobierno, nos dan 8 billones de pesos vale el servicio de salud. Si usted me preguntara a mí cuánto cree que vale, yo le diría por ahí 6 billones de pesos. El otro 2 billones es el robo, es la corrupción. Bueno, que lo asuma el Estado. ¿Cómo lo puede asumir el Estado? Inclusive con los mismos prestadores, pero haciéndole control para que la plata, ellos deben ganar alguna plata, pero no toda la plata. Una parte de la plata y muy poca vaya para sus ganancias, porque tiene edificios, porque tiene todo lo que usted quiera, pero hay que priorizar, como dice Gustavo Petro. Queremos que Colombia sea la meca, ¿no es cierto?, de la vida. ¿Sí? Y si somos la meca de la vida, a los hombres y mujeres que trabajan en el magisterio hay que darle las mejores condiciones. Un maestro enfermo, pues no es lo mismo que un maestro alentado. Claro. ¿Cuánto vale? Vale 8 billones de pesos. ¿Qué queremos? Que este gobierno de Petro, que es un gobierno pulcro, que no le juega la corrupción, sea el que diga, yo soy el que voy a controlar la prestación del servicio, porque nosotros ponemos plata y porque el Estado pone plata y porque no se pueden despilfarrar la plata que colocamos el Estado. Mucha de esa plata podría ir a otros aspectos para que no se la lleven quienes hoy tienen el negocio de la salud. Bajo el liderazgo de PECODE, presidente, se han cumplido 40 años del movimiento pedagógico nacional. Desde ese punto de vista también ustedes a lo largo de la asamblea han tocado un aspecto tan vital como ese. En 1982 PECODE hizo su evento en Bucaramanga, ¿cierto? Y en ese evento tomamos la decisión de crear un movimiento pedagógico. Somos en América Latina los pioneros y en Colombia los constructores del conocimiento, del saber. Esos maestros que llevamos 40 años en el movimiento pedagógico hemos mantenido la educación pública como un derecho fundamental y ahora queremos, ¿no es cierto?, que en la Constitución aparezca como un derecho fundamental y como un derecho humano. 40 años, llevamos 145 revistas de educación y cultura. Hicimos el primer Congreso Latinoamericano de Pedagogía. Somos pioneros en el mundo. Y usted dice una cosa que es muy linda. 40 años de construir conocimiento y saber. Y tenemos lo mejor, la defensa de la educación pública. No queremos que ningún niño esté por fuera, ¿no es cierto?, del sistema educativo. Todos para el sistema educativo. Finalmente, frente a los avances enormes de la privatización de la educación en Colombia, so pena de la educación pública, que es a la que todos tenemos derecho, PECODE, ¿qué plantea? Bueno, esa pregunta me parece que es una pregunta muy importante en esta entrevista. PECODE le entregó al presidente de la República el 92% de la educación pública en una lucha que hemos hecho para que no se privatice. Pero nos faltan niños. Hoy tenemos 1.700.000 niños y niñas por fuera del sistema educativo y teníamos el año pasado 1.200.000. ¿Por qué crecieron 500.000? Porque en la pandemia se perdieron empresas, empleos y el niño se fue con su padre para la economía. Nos lo tenemos que traer. Pero otro tema que es muy importante ahí, ¿qué es lo que queremos? Que los niños y los jóvenes vayan a la universidad y que vayan de manera directa. Cuando usted le brinda una oportunidad a ese muchacho, le quita el muchacho al narcotráfico, le quita el muchacho a las bandas criminales y lo que hace es que construye un nuevo ciudadano, el ciudadano del conocimiento y del saber. Y en el tema de la gratuidad, ¿qué decir? Que Bueno, es otro elemento importante. Eso, el tema de la gratuidad nosotros creemos que debe ser manejado directamente por el Estado.
¿cierto? Ningún niño debe pagar matrícula en el Estado, pero debe ser obligatoria. El niño que no vaya a la escuela por responsabilidad del padre de familia, hay que meterle al padre de familia una sanción. El niño tiene que estar en la escuela, no tiene por qué estar en la casa ni en las calles. Pero en materia de eso es muy importante cómo recuperamos al niño para la escuela. Cómo hacemos de la escuela un sitio para el amor, para el encanto, que el niño llegue a su escuela y encuentre los mejores ambientes, los mejores episodios, encuentre tecnología, porque lo que queremos es un niño para que pueda competir en el mundo, para que tenga la capacidad. Aquí no, aquí hay una diferenciación, dependiendo del departamento y del municipio. Entonces el municipio de Cali, ¿no es cierto?, distrito aquí, entonces tiene mucha plata y tiene músculo, y el niño de Guainía y de Guaviare y de Bichada y de Amazonas, que no tiene la misma oportunidad. Entonces aquí hay gobiernos que le han dedicado plata a la educación. A esos gobiernos hay que cogerlos de la mano y decirles, cuéntenos la experiencia para podérsela contar al resto de Colombia. Presidente, muchas gracias por estar en Educación y Cultura de SUTED. Bueno, y le quiero decir una cosa, hermoso el nombre. Educación y Cultura, así se llama la revista de FECODE, que tiene 145 nombres. Educación y Cultura. Agradecerles a ustedes en Educación y Cultura que nos hayan dado este espacio para contarle a los maestros de Colombia, ¿no es cierto?, a los maestros del Valle, a los maestros de esta región del sur, lo que hacen los maestros de Colombia. Los maestros no solo somos lucha, ¿no es cierto?, sino que también somos movimiento pedagógico. En el corazón de nosotros está la lucha por la defensa de la vida, de la paz y de la democracia, y un compromiso con un gobierno democrático al que le vamos a exigir que nos cumpla. Y hablamos con los asistentes a la Asamblea General de FECODE sobre diversos aspectos en lo correspondiente al temario que se trató aquí durante una semana en la capital del Valle del Cauca y en el municipio de Yumbo. Un saludo muy fraternal para el magisterio colombiano, hoy presente en el Distrito Especial de Cali, en nuestro departamento. Las expectativas son grandes. Hoy esperamos que haya una reforma estatutaria, que se finiquite por fin el Estatuto Único de la Profesión Docente y que la organización sindical salga fortalecida de este 21º Congreso Federal. En este momento, nuestra Federación de Trabajadores de la Educación FECODE, aupado en el Congreso Federal, tenemos la propuesta ante el gobierno del doctor Gustavo Petro Orrego de la modificación al SGP. Mientras no modifiquemos el SGP, no podrán haber grandes inversiones en la educación. Ese debe ser uno de los fines de esta Asamblea Federal. En este momento yo creo que nosotros estamos por debajo de países en lo que tiene que ver con SGP para educación, agua potable y saneamiento básico, incluida la salud. Y yo creo que lo adecuado sería que llegáramos a un 14, un 15% del Producto Interno Bruto para atender estas 4 líneas fuertes de la clase popular, diría yo. Hoy contamos con un gobierno amigo, un gobierno del pueblo, donde tenemos primero que recuperar la confianza en el estamento oficial. Segundo, liberar esa brecha que hay de más de 50 años en la educación, y a eso le está apostando este gobierno, y por eso han sido los diálogos permanentes de nuestra federación con el ministro de Educación. Bueno, en la 21ª Asamblea Federal de FECODE esperamos pues lograr, desde hace muchos años no nos reuníamos nuevamente en este espacio donde se congregan maestros de todo el territorio colombiano y podamos tener una reforma estatutaria, saber lo que se va a adelantar en el pliego de peticiones del 2023, al igual ese Estatuto Único de la Profesión Docente que hemos exigido durante muchos años se pueda lograr, y otros temas específicos que se tratan en esta Asamblea Federal. Bueno, esas situación que se presentan cada día esos colegios de concepción que el Estado ha realizado y se los da a la empresa privada. Esperemos que eso no siga sucediendo, porque nosotros tenemos la capacidad, con los rubros que tiene la educación en este momento, de sacarla avante cada día. Bueno, esa es una cuota, la cuota feminista que se llama, es una cuota que se lleva peleando hace muchos años, en la CUT se dio, en FECODE se ha dado, pero bueno, esperemos que haya un respaldo total de las mujeres votando por mujeres, que no es tan fácil porque a veces las mujeres no creemos en las mujeres y no se logra esa cuota que se necesita. Son bastante amplias, sobre todo en lo que es el ajuste del Estatuto Único de la Profesión Docente, también hacer aportes a lo que tiene que ver con política educativa, proyectándonos al próximo año que se va a presentar nuevamente pliego de peticiones y que es necesario obviamente hacer la construcción de un documento que genere beneficios al gremio y a la educación en general.
precisamente ese es el objetivo y esperamos que en esas negociaciones se pueda lograr realmente un compromiso del gobierno para el mejoramiento de esta educación. Sí, efectivamente, yo creo que a nivel nacional hemos respaldado el gobierno desde los distintos territorios y el nuestro no ha sido la excepción y tenemos la plena confianza que al tener un gobierno alternativo vamos a tener buenas oportunidades para hacer cambios en favor de la educación pública. Pues siendo una mujer y en un sindicato donde no había sino una y que actualmente no hay ninguna, pues creo que la invitación es a que todas las compañeras, las lideresas de los distintos subdirectivas del país tomen la decisión, se apropien de estos espacios y demuestren que también nosotras podemos hacer los aportes necesarios, capacitarnos, formarnos y construir. Nosotros esperamos que en esta asamblea se actualicen nuestros estatutos en concordancia con la Constitución Política de Colombia y también con los retos del nuevo gobierno, donde logremos avanzar en la dignificación no solamente del magisterio, sino de la comunidad educativa. De igualmente, que se haga realidad la escuela como territorio de paz y que tengamos un magisterio bien formado, bien cualificado, no solamente en las normatividades del gobierno, sino en todo lo que tiene que ver con las políticas sindicales y por ende también logremos avanzar en una mejor calidad de la educación para tener mejores profesionales y de tal forma que los maestros que hacemos presencia en todos los lugares del país podamos ser esos generadores del cambio para bien de todos y todas las colombianas. Ya tenemos conformado la Comisión Tripartita del Congreso de la República, del Ministerio de Educación Nacional y de FECODE. Nosotros necesitamos una unidad real y concreta y como profesionales de la educación aspiramos a tener un estatuto que permita tener garantías, un estatuto que permita que los derechos se hagan realidad, un estatuto que permita también conocer lo que son deberes y derechos y un estatuto que dignifique la profesión de todos nosotros y nosotras, porque hoy esos estatutos fragmentados estatutos 1278, 2277, 804, que piensan crear estatuto etno, que estatuto afro, que estatuto indígenas, eso es fragmentar y hay un adagio popular que dice divide y reinarás. Entonces nosotros creemos que por el bien de la educación debe haber un estatuto de la profesión docente que unifique a todos los trabajadores de la educación. Bueno, nosotros que a través de la ley 91 del 89 logramos la creación del fondo y que este fondo es responsable de la salud, de prestarnos la salud, de las cesantías y demás régimen prestacional, creemos que debemos de aportar para que el sistema de salud sea estatal, porque no permitimos tampoco que la salud siga bajo el régimen de la ley 100, donde se convirtió en un negocio, se privatizó. La salud no debe ser tampoco una mercancía, es también un derecho de los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, pues FECODE nos corresponde participar para que se construya colectivamente y de forma incluyente un sistema de salud que permita prevenir y curar las enfermedades que se presenten en los seres humanos. Esta Asamblea General de FECODE es la primera asamblea que se desarrolla con un gobierno alternativo, con un gobierno que ayudamos a elegir. Y por supuesto hay unas grandes expectativas en que algunos de los problemas históricos, estructurales que ha habido con la educación pública en Colombia comiencen a mejorar. Desde la CUT apoyamos incondicionalmente la lucha en FECODE para que los recursos para salud, educación, saneamiento y agua potable dependan de los ingresos generales de la nación de forma directa y no a través de lo que hoy se llama el Sistema General de Participaciones. Es decir, necesitamos un porcentaje directo de los ingresos generales del presupuesto nacional. El próximo 1 de febrero es muy posible que el gobierno nacional presente la propuesta de reforma a la salud al Congreso de la República y el elemento sustancial de esta reforma es
que desaparezcan las EPS, que son unos intermediarios entre el paciente y la institución prestadora de salud, que también está afectando al magisterio. Y desde la CUT y FECODE apoyaremos que se eliminen los intermediarios en la salud y de esa manera aumentarán los recursos de salud. El 10% de los recursos de salud, que son cerca de 75 billones de pesos, se quedan en los intermediarios, se quedan en las EPS. Si estas se acaban, automáticamente aumenta el presupuesto de salud para que haya mejor atención y trabajo decente en este sector. Bueno, la Asamblea Federal tiene grandes retos. Uno de esos retos importantes es el tema de la igualdad. Igualdad de los trabajadores de la educación, como dice Federación de Trabajadores de la Educación de Colombia. ¿Cuál es el tema? El tema es que seamos iguales los administrativos, seamos iguales los maestros y tengamos representación en las juntas directivas de manera igualitaria de hombres y mujeres. Ese es un gran reto que tiene esta Asamblea en Santiago de Cali para Colombia y el reto de los próximos 15 años. En el tema de las transferencias, que es la situación por la cual el Estado colombiano le gira los recursos para la educación, hoy ha diezmado. Hoy debemos que modificar ese grado de transferencias para los municipios para que las gobernaciones o las alcaldías de los municipios certificados tengan dinero suficiente para subsidiar la educación, en temas no solamente de nómina, sino de cualificación de los docentes, el tema del plan de alimentación escolar y el tema del transporte escolar. Son los retos que tiene la Asamblea para mirar hacia dónde vamos con la educación y mejorar el tema de las transferencias para la educación en nuestro país. Hemos venido instalando mesas con el gobierno nacional. El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez tiene un reto importante para la educación. Pactamos una educación para mejorar la calidad de nuestro país y eso se ve reflejado en las mesas con el Ministerio de Educación Nacional. Venimos avanzando en temas no de estatuto único, sino de un nuevo estatuto. Venimos avanzando en los temas de mejorar la evaluación. Venimos avanzando en situaciones que venían hace 30 años en decadencia para los maestros. Ese gran reto del gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Educación Nacional y nuestra federación. Y mucha atención, la Asamblea General de SUTED, que estaba prevista para realizarse en esta primera semana de diciembre, fue aplazada hasta el año nuevo. El presidente del sindicato a nivel departamental, Uriel Quitián, nos da a conocer cuáles fueron las razones de ese aplazamiento. Bueno, sí es verdad que habíamos convocado a la Asamblea General de Delegados para los días 5 y 6 de diciembre. Nos vimos en la obligación de aplazarla, primero, porque teníamos el Congreso Federal, que es la máxima autoridad en Colombia, 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, lo cual se nos dificultaba la logística de la Asamblea. También porque muchos docentes y muchos delegados tenían la dificultad para asistir, puesto que ya tenían en sus planes familiares comprometidos esos días. En ese orden de ideas hemos postergado o aplazado la Asamblea para el primer trimestre del 2023, con la condición que es una Asamblea ordinaria donde vamos a tener las comisiones reglamentarias y la reforma estatutaria. Los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de Cali hicieron la presentación de sus trabajos finales. Todo un derroche de creatividad e innovación según sus maestros. Hoy nos encontramos aquí en nuestra sede anexa en uno de los actos más solemnes para el programa de formación complementaria. Es la oportunidad de nuestros estudiantes en formación presentar su producto pedagógico que han ido desarrollando a través de los semestres que han cursado en nuestra normal. Aquí vamos a tener la oportunidad de conocer esas investigaciones que han desarrollado y que buscan solucionar algunas problemáticas que han detectado en su momento. Para ellos, nuestros estudiantes, una felicitación muy especial. Y para sus familias, porque es el orgullo de casa que ellos estén acá, ya prácticamente adelantando un paso más dentro de su proyecto de vida, el proyecto de ser maestros y contribuirle a la sociedad de la región. Hemos visto en este momento que en la institución los proyectos que se han presentado en el día de hoy son unas propuestas que aparecen precisamente desde esa observación, desde el análisis, desde la reflexión y también desde la propuesta alternativa para el mejoramiento de las situaciones. Por eso vemos allí proyectos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con las habilidades socioemocionales
que se vienen encontrando como dificultad en este momento a nivel nacional en el regreso a la escuela. Y ellos están apuntando precisamente a estrategias lúdicas, a estrategias pedagógicas que tienen que ver precisamente con esa mirada diferente de la escuela y con la posibilidad de que estos maestros, que son los maestros del futuro, puedan realmente acercarse a una mirada diferente de la escuela, a una mirada que tenga que ver con la posibilidad de transformación desde la misma acción pedagógica que él desarrolla con sus estudiantes. Es muy importante para nosotros poder visibilizar también que le están apuntando a estrategias de tipo pedagógico que permitan, por ejemplo, formar en el niño desde transición y desde los grados iniciales digamos que unas miradas específicas para poder ir formando al niño hacia esa propuesta de ser un estudiante, un lector crítico, que a partir de las estrategias que ellas tratan de implementar, como son la lúdica, como son las actividades de tipo de educación física o de educación artística, que puedan transversalizarse como saberes con todas las áreas para poder traducir esto en una propuesta académica que mejore las condiciones de los aprendizajes de los niños. Para nosotros es de suma importancia poder ver estos productos que los chicos que se van a graduar de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali están presentando a la comunidad educativa, movilizando precisamente una estrategia pedagógica transformadora en las prácticas. Son chicos que ya hablan de una manera crítica frente a las situaciones que se presentan desde lo teórico, pero también desde lo práctico y desde lo urgente en la escuela, teniendo en cuenta que esa urgencia está fundamentada desde lo pedagógico para la transformación de sus prácticas. Y este día es un gran día para nosotros debido a que el día de hoy sustentamos nuestro proyecto de grado. El de nosotros se titula Siento, Pienso, Actúo, lo cual están cordialmente invitados a que vengan a ser parte de este bonito proceso como maestros en formación y a ser parte de esta gran experiencia como lo es en la Normal Superior Santiago de Cali. Llegamos al final de Educación y Cultura, magazine del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca. Esta vez con todas las incidencias de lo que fue la 21ª Asamblea General Federal de FECODE, cumplida en Cali y Yumbo, aquí en la sede del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Si tiene una denuncia o una sugerencia, escríbanos a comunicaciones@sutevalle.org. Hasta una próxima oportunidad.